nombre. A su nombre y a su gloria, más gloria. Amén. Y a la iglesia, la victoria. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos de estar en este lugar? Qué linda la lluvia, ¿verdad? Aunque nos atrasó un poco para llegar, pero aquí estamos. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, mi hermano pastor? Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él hable a nuestras vidas en esta tarde y que no sea el hombre, sino que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. Padre, te exaltamos y te alabamos, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por este momento, Señor, de intimidad contigo. Gracias por estos jóvenes que tú has puesto para ministrar alabanza, Señor. Gracias por los que están liderando en esta iglesia, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Sigue, Señor, llenándolos de ideas, síguelos llenando de tu unción, Señor. Sígueles, Señor, desarrollando ese talento que ellos tienen, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a la cabeza de esta iglesia, a mi hermano pastor, a su esposa, Señor, por quien pedimos que tú restaures su salud en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Tu palabra dice que tú estarías ahí en la cama de la enfermedad, Señor, y que harías que todo estuviera mejor, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos eso en esta tarde. Bendice tu palabra, Señor, que no retorne a ti vacía, Señor. Unge mis labios en el nombre de Jesús, que no sea el hombre, sino que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera invitarle a que usted pueda abrir su Biblia conmigo en el libro de Génesis, capítulo 24. Ahí vamos a comenzar. Ese va a ser nuestro punto de partida y luego vamos a resumir un poquito lo que tocamos la semana pasada y que el Señor tenga misericordia y haga que los minutos nos alcancen. Capítulo 24 de Génesis, del versículo 62 hasta el 67. Dice de la siguiente manera: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Hasta ahí. Hay otra parte del versículo, pero hasta ahí vamos a dejar. Lo que estamos a punto de repasar y de aprender en esta tarde es, una vez más, en el Apocalipsis, las cartas de amor de un novio hacia su futura novia. Hay palabras de admiración y hay palabras de amonestación. El novio anima a la prometida, pero también la desafía. A pesar de todo, el amor de Jesús y el amor que Él siente por su iglesia nunca, jamás puede ser cuestionado. ¿Alguno de ustedes cuestiona el amor que Cristo tiene para usted? No lo cuestionamos, lo aceptamos. Amén. Porque Él entregó su vida por nosotros. Nosotros somos suyos y Él es nuestro. Hay un patrón en cada uno de los 7 mensajes. Él se toma el tiempo y se sienta con Juan, el que recibió la revelación del Apocalipsis, y le dice: Juan, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y le dice primero, le dice a qué iglesia, la ubicación de la iglesia que está hablando. Segundo, quién es el que está autorizando, el que tiene la autoría de esa carta. Yo soy
el que tiene la llave, yo soy. El que tiene la espada, yo soy. ¿Sí? Tercero, lo que Jesús sabe acerca de la iglesia. He visto tus obras, he visto. Cuarto, una palabra de aliento para todas las iglesias, menos 2. Quinto, una reprimenda o una reprensión para todas las iglesias, menos 2. Sexto, un desafío al arrepentimiento para todas las iglesias, menos 2. Y séptimo, la promesa a los fieles. El Señor comienza la iglesia a la cual Juan, el autor del Apocalipsis, era su iglesia. Era como decir, vamos a escribirle a la iglesia de Covina, porque aquí ustedes son de acá. Y continúa en orden geográfico, dirigiéndose, si usted lo busca en el mapa, le animo a que usted, ahora que estamos en la era de internet, que todos están curioseando por internet, viendo Facebook, viendo esto, lo otro, pero que vea en el mapa y mire dónde están las 7 iglesias de Asia, se va a dar cuenta que todas están lo que hoy es Turquía. Pero el Señor comienza acá y se dirige hacia el norte y da una vuelta como un reloj para volver una vez más. Éfeso era la primera iglesia que el Señor le escribe una carta. Y es interesante que esa iglesia sea la que perdió lo más importante, que era el amor, el primer amor. Éfeso, aprendíamos la semana pasada, que tiene un puerto y tenía un mercado excelente en ese tiempo. Su población era enorme. Y también tuvo una de las 7 maravillas del mundo en su entonces, en su historia, que era el templo de Diana. Diana la vemos también como Artemisa en la historia y en la palabra del Señor. Se le conocía como la diosa de la fertilidad y por ende sufrían en Éfeso de inmoralidad sexual, de prostitución en el templo y de un libertinaje increíble en esa ciudad. La iglesia de Éfeso tuvo el beneficio que tuvo a Pablo. Él se quedó 2 años discipulando a esa iglesia, les puso la doctrina, le dijo: yo soy el perito arquitecto de esta doctrina y por mi doctrina, dijo Pablo, serán juzgados. Tuvo también a Juan el amado, el que se recostó al pecho del Señor. Y también se cree que Timoteo fue el pastor de esa iglesia. 3 cañones, ¿verdad? Y estaba compuesta por personas, el pueblo eran personas que eran teológicamente sanas y trabajadoras. Sabían lo que creían y por qué lo creían. El Señor le dice: yo conozco tus obras, el capítulo 2 de Apocalipsis, comenzando por el versículo 2. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acordaos pues de dónde habéis caído, arrepentíos y hagan las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas. Había algo en Éfeso, ellos tenían todo, tenían las obras, hablábamos la semana pasada que mientras el cerebro y los músculos trabajaban en conjunto sin ningún problema, tenían un problema de corazón. El amor había comenzado a marchitarse, a dispersarse. El Señor le dice: arrepiéntete, deja lo que estabas haciendo y comienza a hacer las cosas correctas, las que ya sabes, las que aprendiste. Deja tu pecado atrás y vive una vida
de santidad. ¿Se dio cuenta cuando el Señor ministraba en los dones hoy día? ¿Qué dijo el Señor? Yo te busco. Yo estoy en tu recámara, ahí estoy viendo, veo tu salida, veo tu entrada. A la iglesia de Éfeso le dijo eso. Yo te conozco. Yo sé que si llega alguien de cualquiera de las iglesias, tú le sirves. Tú tienes amor, tú tienes las obras, tú haces, trabajas arduamente, pero no tienes el amor hacia mí. Ya no tienes esa pasión. ¿Cuántas hermanas han sentido mariposeo por algún novio en alguna ocasión? Allá levantó la mano, solo una hermana. Gloria a Dios. Yo lo he sentido, he estado enamorado y cuando voy a ver a la amada, se siente uno un calorcito, se siente uno como, en inglés dicen excited, ¿verdad? Se siente emocionado uno de ir a ver a la novia, de ir a ver a la amada, y cuando la ve, ¿o no? Miren, todos los casados hoy dicen, ¿todavía lo siente? Eso contésteselo usted solo. Éfeso, has dejado tu primer amor. Haz las obras del principio. Ve a la tienda, ve a comprar flores, tráele las flores a tu esposa. Dile que está hermosa. Hermana, dígale que se ve bien peludo a pesar de que está pelón. Que se ve guapo, que se ve Catrín, que se ve muy bien como se ve. Cuando uno comienza a hacer esas cosas, comienza una vez más a fluir el amor. Es lo que el novio le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Luego se dirige a la iglesia de Esmirna. El enfoque del Señor se traslada al norte, a la ciudad más grande de Asia Menor. Tenía también una ciudad portuaria, tenía su gran puerto y era un centro político de la región. El nombre Esmirna tiene su derivación en la palabra mirra, que lo usaban para embalsamar, era un perfume que tenía, ellos exportaban por toda la región. Y el Señor le dice, conozco tus obras, conozco tus tribulaciones, conozco tu pobreza, pero ustedes son ricos. A pesar que no tengas dinero en el bolsillo, tú eres rica, le dice a la iglesia de Esmirna. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temáis ninguna de las cosas que estáis a punto de sufrir. Decíamos la semana pasada que el Señor no le dijo, no vas a pasar esas cosas. Le dijo, no temas por lo que estáis a punto de sufrir. O sea, voy a permitir que te sucedan esas cosas, pero no temas. De hecho, el diablo está a punto de echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fieles hasta la muerte. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré, y yo os daré la corona de la vida. El que tiene oído, dice Juan en el versículo 11 del capítulo 2 de Apocalipsis, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El novio ve el sufrimiento de su novia. ¿A causa de qué? De su nombre. Nosotros queremos ser iglesia de Cristo. Así como mi esposa es Griselda de Hernández, ¿verdad? Nuestro apellido es de Cristo. Somos cristianos. Hemos sido adoptados y hemos adoptado el nombre del amado. Amén. Elogió el Señor a esta iglesia por su fidelidad en medio de gran persecución y pobreza. Sin embargo, no le da a Esmirna ninguna advertencia. No había necesidad. Ni tampoco dijo, no te preocupes, te voy a proteger en el sufrimiento, o está bien, no voy a dejar que te hagan daño. No, simplemente le dijo,
sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Así es que continuemos confiando en Dios, porque Él conoce la bendita promesa que viene con esa amonestación. Y te daré la corona de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Se dirige el Señor entonces ahora a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. ¿Alguien ha oído palabra pergamino? Recuerda que Pablo le dice a Timoteo, le dice, cuando vengas a verme, trae los pergaminos. Jesús se dirige a esta iglesia que está ubicada a unas 2 millas tierra adentro del mar Egeo, una gran ciudad de gran riqueza, con muchos templos, una universidad y una biblioteca de 200,000 volúmenes, algo que era grande en ese entonces. Su exportación más importante era el pergamino. Y para los que no saben qué es un pergamino, es una piel, la piel de cordero, que le quitaban la hipertermis y la hipotermis y solo dejaban la dermis, y solo dejaban la dermis, la piel, y la jalaban a modo de que pudieran escribir sobre ella. Entonces escribían libros y esos pergaminos los enrollaban, eran rollos, ¿sí? Entonces los podía transportar de un lugar a otro. Pérgamo también se destacó por un hecho más, y era que era donde Satanás tenía su trono. Versículos 12 y 13. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe estas cosas, dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás. Y te aferraste a mi nombre y no negaste mi fe. Incluso en los días de Antipas, mi fiel mártir, dice, que fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Igual que Esmirna, el Señor no le dice, te voy a guardar, ni le va a impedir que pase por sufrimiento. Este Antipas, de quien habla el Señor, fue un verdadero hombre de Dios. La gente de la ciudad tomó a ese hombre y trató de obligarlo a que denunciara, a que negara el nombre de Cristo, y cuando él dijo, no lo hago, lo asaron en un altar de bronce en forma de toro. Y así murió por el nombre de Cristo. A pesar de esa persecución, hubo muchos en la iglesia que permanecieron fieles a Dios, manteniendo los ojos puestos en Él y viviendo con rectitud. Si bien la fe era fuerte en la iglesia, también lo eran el pecado y el error teológico. Había un gran contingente de miembros de la iglesia que vivían como incrédulos, fíjese usted, dentro de la iglesia, comiendo alimentos ofrecidos a ídolos y participando en pecado sexual. Dicen los versículos 14 y 15. Leo de Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Así también tenéis a aquellos que sostienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo odio. 3 problemas en esa iglesia. 1, doctrina de Balaam. 2, idolatría. 3, la inmoralidad. Muchos solo conocen a Balaam como el hombre a quien le habló una burra, una asna. Eso lo puede encontrar usted en Números 22, del 27 al 30. Pero fue una figura muy importante en la destrucción de Israel. Y no estoy hablando, bueno, mejor lo explico. Balac, que era el rey de Moab, contrató a Balaam, el profeta. Siempre que decimos profeta, nosotros pensamos que es de Dios, ¿verdad? Pero no lo era. Fíjese que le voy a contar algo, que esto es extra bíblico.
hay un libro que se llama el libro de Jacer, la Biblia lo menciona. Y en el capítulo 67 de ese libro, que sería, bueno, ahí se lo dejo como al mismo precio, ¿verdad? En ese libro habla sobre Balaam, y Balaam lo sitúan en Egipto. Cuando Miriam y Aarón nacieron, él era profeta en Egipto. Y cuando el faraón tiene un sueño, y un sueño de un cordero, llama a todos y Balaam es el que le interpreta el sueño y le dice: es que el sueño que has tenido está mostrando que se va a levantar alguien del pueblo hebreo y va a sacar al pueblo y va a traer gran destrucción sobre Egipto. Entonces Faraón comienza a pedir consejo, y el consejo que Balaam le da es que tiren a los recién nacidos varones al río Nilo. Ahora, usted búsquelo, eso le da un poquito más de referencia a quién era Balaam. Porque sí es cierto, un ángel se le apareció, sí es cierto, el ángel le dijo: no vas a decir nada de lo que yo no te diga que hables. Y Balaam fue obediente porque sabía a quién le estaba hablando. Sin embargo, Balaam tenía un plan B para derribar a Israel. Y tal vez dijo él: no puedo maldecirlos, pero sí puedo corromperlos. Y por eso en Apocalipsis está la doctrina de Balaam. Y lo que hizo Balaam es que le enseñó al rey Balac a poner tropiezos, animando al pueblo a comer lo que había sacrificado a ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Entonces, usted recuerda que antes que Moisés apareciera, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Ellos estaban expuestos a idolatría, incluso cuando van en el desierto, dice: oye, allá teníamos todo lo que necesitábamos, ¿por qué necesidad tenemos nosotros de venir acá? ¿Nos trajiste al desierto para matarnos?, le preguntan a Moisés. Cuando Moisés no bajaba del monte, el Señor le estaba escribiendo las tablas. El pueblo se apresuró a decirle a Aarón: haznos un Dios a quien adoremos. Y Aarón le confiesa a Moisés: les pedí que me dieran todo el oro y mira lo que salió. Como que si del fuego salió un becerro, ¿verdad? Pero es exactamente con lo que estaba lidiando la iglesia de Pérgamo. Así como todas las demás anteriormente comían alimentos sacrificados a ídolos y participaban en adoración sexualmente activa a los dioses paganos. Era muy común en el tiempo de los griegos, y luego los romanos adoptaron las mismas creencias. Al igual que los hebreos, no hizo falta mucho para convencer a aquellos de la iglesia a que hicieran lo mismo, a que adoraran a otros dioses comiendo cosas que habían sido sacrificadas. Por eso es que es lo que los discípulos, los apóstoles le dicen a la iglesia de los gentiles: no les vamos a poner a ustedes ninguna carga, no tienen que circuncidarse, no tienen que hacerse prosélitos judíos, pero lo que sí es: no coman nada sacrificado a ningún otro dios. ¿Sí? Esa fue una de las advertencias que se les dio. Jesús también condena a la iglesia por aferrarse, no solo a la iglesia de Balaam, sino que luego sigue: y ustedes también tienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Pero quiénes son los nicolaitas? Es muy posible que el fundador de esa secta fuera a quien se le conoció en la historia como Nicolás de Antioquía, que fue un líder de la iglesia, de la primera iglesia. Ustedes recuerdan en Hechos cuando dicen: no podemos nosotros estar sirviendo las mesas, escojan 7 diáconos de entre la iglesia, y entre ellos estaba Nicolás.
Dos hombres de la iglesia primitiva, Ireneo y Clemente de Alejandría, señalan a Nicolás como el fundador de esta herejía. Hipólito, en su refutación de todas las herejías, dijo que Nicolás se había apartado de la sana doctrina y que tenía la costumbre de inclinar los corazones a la indiferencia tanto hacia la vida como a la comida. Ellos decían, la carne no es nada. Todo el pecado que se haga en la carne no hay problema, no tenemos ningún problema con él porque la carne de todos modos no va a reinar. El Señor va a cambiar la carne por algo más, ¿sí? Esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Entonces cambió la verdad y la transgiversó. Hoy día todo eso lo estamos viendo en nuestros tiempos. El aborto está cada vez más aceptado en muchas de las denominaciones cristianas. La inmoralidad heterosexual como homosexual también está muy extendida y recientemente instalaron como obispo a una persona transgénero en la iglesia evangélica luterana. Si no lo sabía, asústese. Si ya lo sabía, ya lo sabe. Ahora está eso como un cáncer dentro de las iglesias que se dicen ser cristianas. Y está alejando a la iglesia de las Escrituras. Amén. ¿Está despierto? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer fiel a la moralidad bíblica. Pronto eso será la minoría en la iglesia. Como creyentes debemos tener mucho cuidado de no caer en nuestras viejas costumbres. A menudo basta con un acto para desencadenar hábitos anteriores o comenzar nuevos hábitos. Muy típico. Usted comienza a escuchar que esto es verdad y se lo martillan y lo meten en medios sociales, y cuando usted se da cuenta, usted piensa que una mentira es una verdad. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Que lo que es bueno lo llaman malo y lo que es malo lo llaman bueno. Debemos ser diligentes. Tenemos que estar comprometidos con la justicia y debemos estar en la palabra y en oración todos los días, porque podemos luchar en contra de esto, pero no lo podemos hacer solos. Amén. No podemos luchar solos contra el mundo, la carne y el diablo. Tenemos que tener la fortaleza de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Juan, en primera de Juan 4:4 nos dice: vosotros, queridos hijos, sois de Dios y habéis vencido a esos falsos profetas, porque el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Luego se dirige a la iglesia de Tiatira. Cuando Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Filipos en el segundo viaje misionero de Pablo, descendieron a la orilla de un río donde conocieron a un grupo de mujeres. Y una de ellas se destacó, Lidia, usted recordará. Dice Hechos 16 del 13 al 15, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora, ¿por qué es que descendieron al río? Hay algo en el judaísmo, y esto no está en la Biblia, pero es una costumbre de los judíos, y es que una sinagoga no puede ser abierta en una ciudad a menos que hayan 10 judíos varones en esa ciudad. Eso quiere decir de que en Tiatira no habían 10. Entonces bajaron al río a hablar, a predicarle a las mujeres. Y entonces no sorprende que, claro, Lidia comerciara telas de color púrpura, por eso se conocía Tiatira.
Su ciudad era conocida por las industrias de la lana y los tintes. Ubicado al suroeste de Pérgamo, a orillas del río Lico, tributario de Hermo, Tiatira era pequeña pero increíblemente rica. Fue también muy bien organizada y requería que todos los artesanos de la ciudad pertenecieran a un gremio. O sea, era tal la organización que todos tenían que, en inglés dirían un guild, ¿sí? La iglesia de Tiatira era bastante activa en el servicio. Ellos continuaban con la hospitalidad que Lidia mostró. Conozco tus obras, le dice el Señor en Apocalipsis 2:19, tu amor, el servicio, la fe y tu paciencia. Y en cuanto a tus obras, las últimas son más que las primeras. O sea que ellos seguían sembrando, seguían haciendo, seguían trabajando. Obras, amor, fe, servicio, perseverancia. ¿Qué más podría querer un pastor para una membresía en su iglesia? A la mayoría de las iglesias de hoy les encantaría escuchar estas palabras como un elogio de los labios del Señor. El Señor le está diciendo a Juan, dile a esa iglesia, a Tiatira, que esto es lo que yo pienso, que esto es lo que yo veo, que esto es lo que yo conozco de ellos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, a que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, dice. Y todas las cosas, las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. La iglesia de Tiatira permitió que una persona que se hacía llamar profetisa enseñara e influenciara a los demás, como Jezabel de la antigüedad, la esposa del famoso rey Acab de Israel. Esta mujer fomentaba la adoración de otros dioses, junto con la inmoralidad que era practicada por muchos de los cultos religiosos de esa época. No solo había guiado a muchos en la congregación a seguirla, pero fueron descaradamente negándose a arrepentirse de sus acciones. Hay momentos donde el corazón se pone tan duro que le cuesta a uno sentir que es arrepentirse, sentir ese dolor, esa carga, ese peso por el pecado. Esta fue una rebelión moral y la congregación no estaba dispuesta o no podía hacer nada al respecto. El Señor le dice, le di tiempo para arrepentirse. Dios, ¿qué dijo en la profecía hoy? Soy paciente, ¿sí? Nuestro Dios es paciente y no disfruta de la disciplina. Sin embargo, en Hebreos dice, a todo aquel a quien tomo por hijo lo disciplino. Él preferiría que nosotros regresáramos a Él por nuestra propia voluntad después de reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Pero hay un punto cuando Dios finalmente dice, ya, es suficiente. Ya has tenido suficiente tiempo. Te había dado muchas oportunidades para cambiar tus actitudes y tus acciones, pero has rechazado esa oportunidad. Por lo tanto, esto es lo que estoy a punto de hacer en tu iglesia. Y nosotros no queremos llegar a eso, ¿verdad, hermanos? No. Dios está ofreciéndonos perdón sin importar lo que hayamos hecho o lo que estemos haciendo actualmente.
pero tenemos que hacer un cambio de corazón ahora. Tenemos que llegar al arrepentimiento ahora. Deja que Él limpie tu vida de pecado. Vuelve al camino de la justicia, de la esperanza y de la alegría. Se dirige a la iglesia de Sardis, 30 millas al sureste. Una vez era la capital del antiguo reino de Lidia. Sardis era una de las ciudades más nobles y grandes del este. Además de la fabricación de textiles y teñido, joyería, otro de sus grandes oficios fue la sabiduría humana. A ellos les gustaba sentarse en las plazas a hablar de cosas de sabiduría humana, conocido como centro de filosofía y estudio. Pero como suele suceder junto con el estudio de los misterios, surgieron cultos idólatras. Sardis estaba plagada de orgías y de depravación que son parte de las prácticas de este tipo de paganismo. La iglesia en Sardis tuvo una gran reputación. Jesús, sin embargo, sabía cuál era su estatus. Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, le dice en Apocalipsis 3, 1 y 2: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Como una caja de muerto, ¿verdad, hermanos? Que parece hermosa por fuera, pero por dentro hay pudredumbre, hay algo que está decayendo rápidamente. El barniz de la salud que cubría la iglesia de Sardis ocultaba lo podrido que estaba por dentro. Jesús muy fácilmente pudo haberlos bautizado con el mismo epíteto que dio a los fariseos: tumbas encaladas, dice una versión. Les echaban cal para ponerlas blancas, que son hermosas por fuera, pero llenas de muerte por dentro. La pregunta para la iglesia hoy es: ¿estamos dedicando tiempo en oración y en la palabra? Eso nos va a dar vida. ¿Estás usando los dones espirituales para bendecir a la iglesia? ¿Estás dando con sacrificio para apoyar la iglesia de Dios? ¿Es tu fe evidente en tu vida? ¿Eres el mismo aquí y eres el mismo afuera? Cuando te ven tus amigos, ¿te conocen como el creyente, como el hombre que es recto, como el hombre que canta, como el hombre que habla la palabra de Dios, o te conocen por los mismos chistes que ellos cuentan afuera? Iglesia de Filadelfia, después de escuchar la dura exhortación, me imagino que los fieles de la iglesia de Filadelfia dijeron: basado en la geografía nos toca a nosotros, y sabían que ellos eran los que seguían en la lista de Jesús. Filadelfia estaba tal vez a unas 30 millas al sureste de Sardis. Es como ir aquí a Los Ángeles. La ciudad era centro de un gran distrito lo practiqué tanto y vitinícola, así va. Ellos cultivaban la vid y elaboraban vino, es lo que hacían, y tenían un próspero negocio de vino. La ciudad, que no es ajena a la adversidad, tuvo que ser reconstruida varias veces después de que los terremotos causaran grandes daños. Cuando el pastor de la iglesia leyó las palabras al ángel de la iglesia en Filadelfia, es probable que todos se pusieron muy rígidos, ¿verdad? Porque dijeron: ¿qué nos va a decir el Señor? Pero a medida que llegaron las palabras se relajaron.
Y tal vez alguien soltó un grito de alegría. Yo, le dice el Señor, conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mientras el apóstol Pablo viajaba de un lugar a otro para difundir el evangelio, pidió a otros que intercedieran por él para que Dios abriera nuevas puertas de ministerio. En Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, dice: perseverad, dice Pablo, continúen fervientemente en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Este era el tipo de puerta que estaba abierta de par en par en la iglesia de Filadelfia. Por su ubicación, esta iglesia estaba a la entrada de los reinos de Lidia, de Mesia y de Frigia. Cualquier comerciante que viajara hacia y desde estos lugares tenía que pasar por Filadelfia. Entonces le dio la gran oportunidad de alcanzar con el evangelio a muchas personas en todo el imperio romano. Y la puerta a la evangelización estaba abierta de par en par para ellos. Y los habitantes de Filadelfia estaban haciendo gran uso de esa oportunidad que Dios les había dado. Esta debería ser la oración para cada uno de nosotros. Señor, ábreme una puerta de oportunidad para amar a los demás, para compartir la verdad de tu evangelio. ¿Se imagina usted qué sucedería en todo el mundo si los que estamos dentro de la iglesia buscáramos puertas abiertas para dar a conocer el evangelio de Cristo y para que los que viven sin esperanza puedan tener esperanza? Sabemos la verdad y estamos llamados a ser heraldos en un mundo perdido y pecaminoso. Finalmente, el Señor se dirige a la iglesia de Laodicea. Situada a lo largo del río Lico, Laodicea era una ciudad rica, conocida por la producción de tejidos de lana. En el año 60 después de Cristo, Laodicea fue decimada por un terremoto, pero la población reconstruyó la ciudad sin pedirle ayuda a Roma, porque ellos eran ricos, o sea, tenían money, tenían plata, tenían dinero para poder hacerlo. Aunque Pablo nunca visitó la iglesia ni en Laodicea ni en Colosas, consideró que ambas eran dignas de recibir una carta suya. ¿Usted sabía que Pablo le escribió a la iglesia de Laodicea? ¿Cuántos no lo sabían? Levanten la mano. Solo una, todos los demás lo sabían. ¡Wow! Pastor, great job, buen trabajo. Pablo escribió a la iglesia de Laodicea y no tenemos la carta. No está disponible para nosotros. En Colosenses 4:16 dice: por favor, lean esta carta a los hermanos de Laodicea y que la carta que yo le envié a Laodicea sea leída entre vosotros, dice Pablo. Entonces, así sabemos que Pablo le escribió a Laodicea. Aunque solo uno fue impulsado por la inspiración del Espíritu Santo, haciendo digno de ser parte de la Biblia, o sea, la carta a los colosenses. Muy por encima de la Odisea hay montañas que están cubiertas de nieve
Imagínese usted esto, las montañas de San Gabriel que están ahorita con las puntas blancas, o las de San Bernardino que están con las puntas blancas, comienza a descender el agua y camino a la Odisea se encuentran con unas aguas termales naturales, y esa agua fría pasa por esa agua termal, y cuando llega a la Odisea el agua llega tibia. ¿Usted sabía eso? Sí, es parte de la geografía y la topografía del lugar. Era un río tibio el que llegaba a la Odisea. Entonces el Señor está diciéndole algo que ellos estaban tan familiarizados. No estás ni caliente ni estás fría, estás tibia. Usted agarra agua tibia y se la toma. Hay gente que no quiere hielito o quiere añadirle una bolsa de té, pero tibia como que no, ¿verdad? El Señor le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras o fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La imagen gráfica comunica claramente la frustración que el Señor tenía con aquellos cristianos ocasionales. Cuando Jesús habló del discipulado, puso un estándar muy alto. Dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. El engañador nos dice muchas veces: piensa, ¿a qué vas a renunciar si te metes por completo a la iglesia? Piensa en el sacrificio que vas a hacer. No tienes, ustedes han oído en inglés se usa una frase que se dice una bucket list. Es una lista de cosas que queremos completar antes de morir, antes de patear el bote. Esa es la idea. Before you kick the bucket, ¿verdad? Esta es mi bucket list, esta es mi lista de cosas que quiero completar. Y el diablo a veces nos dice: ¿no quieres ir a Europa? ¿No quieres viajar en aquel crucero? ¿No quieres construir tu propia casa? Hoy día los jovencitos no se quieren casar. ¿Por qué? Porque quiero mi grado universitario. ¿Cumplen el grado universitario? No, ahora quiero mi casa. ¿Quieren la casa? No, ahora quiero esto. Y nunca se comprometen. Tengo un compañero en el trabajo que esa es su lista. Le digo yo: oye, cuando menos pienses se te va a acabar la vida, le dije yo. Cásate con esa muchacha y luchen juntos. Cásate con esa muchacha y fórmense esas mismas metas y háganlo juntos, porque van a poder llegar más lejos. Nosotros fuimos creados por Dios no para ser tibios. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio? Te hice cabeza y no cola. O sea, te puse al frente y no atrás. No te quedes en medio. La persona que está en medio como que no, como que sí, hoy sí, Señor, hoy sí, oh, aleluya. Y la semana entrante algo le pasó ya. Es un cristiano que sube y baja. Pero el Señor nos llama a vivir una vida de compromiso. En el discipulado, con esto termino. Tenemos a una jovencita, madre de 2 niños, que anoche uno de ellos, que tiene 11 años, hizo una pregunta que nos dejó a todos boquiabiertos. Pero esta madre había pensado y pensado, decía ella: es que yo sé que si yo me reconcilio, yo tengo que hacer un compromiso. Ese era su temor. Pero el Señor la confrontó y el Señor le puso: pongo frente a ti, y eso no es lo que me dijo ella, pero estoy usando una palabra en la palabra del Señor. Pongo aquí la vida y pongo aquí la muerte, escoge. Y ella tuvo que llegar a una decisión: yo quiero la vida. Yo quiero que mis hijos sean salvos. Yo quiero que mi esposo sea salvo.
y reconcilió con el Señor, y esa muchachita ha tenido batalla tras batalla. Y le digo yo, no te preocupes, el Señor está contigo, ahora tienes al gigante contigo. No te preocupes, que no te abrume la situación, porque el Señor está contigo. Y ella dice, yo lo sé, y está peleando la buena batalla de la fe. Y yo le invito en esta noche, en esta tarde, a que usted considere las cartas de amor que el Señor nos escribe y nos dice, yo te conozco, yo conozco que me amas, yo conozco que te falta amor, yo conozco que tu sufrimiento, yo conozco que tienes nombre de vivo pero que estás muerto. ¿Dónde está usted hoy? Y quisiera invitar a mis hermanos de alabanza que pasen, por favor, y que comiencen con el piano en volumen bien bajito, por favor. ¿Dónde está tu vida hoy? ¿Estás frío? ¿Estás ardiendo por el Señor donde el Señor te quiere? ¿Estamos tibios? ¿Dónde estamos? El Señor dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor siempre dice, al que venciere, le daré. Al que persevere, pero tenemos que perseverar, tenemos que vencer, tenemos que luchar. Nunca vamos a vencer si no luchamos. ¿Por qué no cierra sus ojos? Levanta sus manos al cielo conmigo. Usted sabe su situación. Usted sabe dónde está. Yo sé dónde estoy. Y podemos, como dice aquel canto, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Tenemos que escudriñarnos, tenemos que ver dónde estamos como iglesia de Cristo. Él nos ama, así como Rebeca se bajó del camello. Nosotros muchas veces tenemos que bajarnos del orgullo donde estamos. Nos creemos muy espirituales y no lo somos. Creemos que ya no es nuestra época. Creemos que ahora tenemos que dejar que los jóvenes fluyan, pero lo que estamos perdiendo los dones, estamos perdiendo las experiencias, estamos perdiendo el gozo de servir. Nunca es muy tarde para servir al Señor. El Señor nunca nos ha llamado para retirarnos en el Evangelio. Él nos ha llamado para servirle hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Ya sea que nos llame por medio de una muerte física o que nos arrebate con su iglesia. Padre, en esta tarde nos presentamos ante ti, Señor, y nos hallamos faltos, Señor. Yo me hallo falto. Yo sé que no he sido el creyente que tú quieres que yo sea, Señor. Tú conoces cada parte de mi vida, tú conoces mis debilidades, Señor, y tú conoces mis fortalezas. Tú me hablas dulcemente al oído cuando te agrada lo que yo hago, Señor, y también me hablas con amonestación, pero con una voz amorosa cuando necesitas que yo cambie algo en mi vida. En esta tarde, Señor, queremos cambiar, queremos, Señor, no ser los mismos. Sabemos que el cambio tal vez no sea inmediato. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer cambios, Señor. Tenemos tal vez que dejar amistades, tenemos tal vez que juntarnos con otras personas. Pero, Señor, estamos dispuestos a hacerlo. Queremos agradarte a ti, queremos, Señor, en esas cartas tú nos dices cómo sacar la mancha.
y cómo quitar la arruga, y que tú nos encuentres como una novia ataviada, lista, preparada, sin mancha, sin arruga, gozosos de ver a su Isaac, gozosos de ver, Señor, al amado de las naciones.